Hola y bienvenidos a todos al webinar del día de hoy. Ya en breve comenzaremos con el encuentro. Estamos esperando a que se una un poquito más de gente. A las 7:30 inicia el encuentro oficialmente. Entonces vamos a esperar un poquito. Espero que vayan preparando sus preguntas para el doctor en física forense que nos acompaña el día de hoy, que es el doctor Javier Castiblanco. Eh, si tienen dudas sobre procesos físicos de accidentes de tránsito, esta es la oportunidad para poder preguntarle y saber de pronto qué pasa en estos casos puntuales. Entonces, pues nada, espero que sea de mucho aprendizaje para todos y que, pues por supuesto, podamos participar de este gran encuentro. Si quieren, pueden ir preparando sus preguntitas, indicándonos desde dónde se comunican, desde qué parte del país o del mundo, pues en este caso nos están viendo. Y, y pues vamos a esperar un poquitico mientras iniciamos. Mientras se va conectando las personas, entonces, pues nuevamente me presento. De pronto algunos ya me conocen porque han tenido la oportunidad de hablar conmigo o pues me han visto en webinars pasados. Mi nombre es Daniel Félix, soy psicólogo y agente de relacionamiento del Centro de Especialistas Forenses. Saben que pueden comunicarse con nosotros directamente para pues procesos periciales y pues acompañamiento también legal. Recuerden que nuestro número de contacto es el 318-712-8534. Ahorita más tarde se los comparto por el chat para que pues podamos tener ese contacto en caso tal de que requieran esa clase de acompañamiento. Entonces, no siendo más, pues ya casi vamos a empezar, 3 minuticos. Esperemos a ver si se conectan nuestros invitados. Y por lo demás, como les digo, les recuerdo el tema del día de hoy es bastante interesante cuando las armas traumáticas son letales. Me parece muy curioso que desde el ámbito forense siempre vemos involucrados, pues ustedes como abogados seguramente y pues nuestros invitados también sabrán que en esos casos es muy complicado determinar ciertos elementos cuando hay un accidente o una implicación de esta categoría. Entonces, pues vayan preparando esas dudas, esas cuestiones que de pronto tengan al respecto. Y hablo y También aprovecho la oportunidad para recordarles que estos días estamos también pues, avanzando en procesos como tal de educación. Actualmente también estamos elaborando un diplomado, seguramente a muchos de ustedes ya les haya llegado en alianza con Focus Noticias, si de pronto han tenido la oportunidad de ver este canal también que es grandioso. Este diplomado pues, será frente a los procesos que se realizan en casos de violencia sexual. Creemos que es un tema que principalmente es determinante y pues que casi no se ha explorado mucho, se habla mucho de estos temas de violencia sexual, pero poco se han abordado. También les compartiremos la información en el chat más adelante en el encuentro, ¿listo? Para que pues también estén allí pendientes.
Tu micrófono, Daniel. Qué pena, no sé si me pasa solo a mí, no se escucha. Tu micrófono, Daniel. No se escucha, señor Ángel Daniel. Daniel, no te Muy estamos buenas noches escuchando. a todos. Entonces, yo creo que lo más importante en este caso es empezar por, pues, quién nos acompaña en la noche del día de hoy, el doctor Javier Castiblanco Beltrán, gran especialista y sin duda alguna de los mejores forenses que tenemos como tal en el centro de especialistas, un gran docente. Él nos ha acompañado en varios procesos por física y también pues en su especialidad. Él tiene un gran avance y grandes postulaciones y documentaciones sobre accidentes de tráfico, que es, digamos, que uno de sus temas principales, pero el día de hoy él nos va a hablar principalmente de temas de balística, de cómo es que un arma de fuego puede llegar a tener una implicación también en un proceso y en una investigación. Afortunadamente, pues, y con la pericia de nuestro profesional, él nos va a acompañar el día de hoy y al final de nuestro encuentro, pues podemos también preguntarle y hacerle análisis sobre todos estos procesos que se dan en un caso como este. Entonces, pues, principalmente es lo que vamos a abordar el día de hoy. Perdón, y pues, pero no hay si audio. desea, doctor, empezar, sería de mucho agrado. Bueno, muchas gracias, Ángel Daniel. Muchas gracias por la asistencia a todos. He preparado este tema con el mayor cuidado. Vamos a Bueno, inmediatamente. doctor, creo que no te alcanzamos a escuchar todavía. ¿No me escuchan bien? ¿O está bajo el nivel de volumen? Lo estamos escuchando. Ah, bueno, perfecto. Entonces, voy a compartir pantalla porque quiero tener un orden adecuado. Listo. Entonces, mi conferencia de ahora la hemos titulado "Cuando un arma traumática se convierte en un arma letal". Y este es un inconveniente que nos hemos dado cuenta que se da día a día. Yo he tomado algunas de las tantas noticias que de pronto ustedes han visto. Aquí, por ejemplo, esta es una muy reciente. Hombre de 32 años fue asesinado con arma traumática. Este es un caso del centro de Medellín. Esta es una noticia del 16 de julio de este año en El Colombiano. Dice: grave hecho de inseguridad en Bogotá, joven fue impactado con arma traumática. Hurto en el bus del CID dejó un pasajero herido por arma traumática. Las armas traumáticas son armas de fuego, así sería su regulación en Colombia. Una noticia del Tiempo: investigan muerte de joven tras manipular arma de fuego traumática con amiga. Esta es una noticia de hace más o menos 2 años. Entonces, esas noticias se han vuelto, digamos, la verdad, muy comunes. Entonces, hemos preparado como esta conferencia en apoyo. Al final le voy a pedir el favor al doctor Aníbal Navarro. Yo voy a mostrar toda la parte física que se ve en torno a las armas de fuego, su energía cinética y su forma de funcionamiento. Y le doy la palabra para que nos explique cómo serían estas lesiones de determinado tipo de impactos en zonas. Empecemos con la diferencia. Entonces, en el artículo 6 del decreto 2535 de 1993, allí se define las armas de fuego. Son armas de fuego las que emplean como agente impulsor el proyectil, la fuerza creada por la expansión de los gases producidos por la combustión de una sustancia química. Y dice: las armas pierden su carácter cuando sean total y permanentemente inservibles y no sean portadas. Según la inteligencia artificial, porque creo que fue la mejor de todas las definiciones que encontré, las armas traumáticas son dispositivos que disparan proyectiles no letales como bolas de goma, diseñados para causar daño físico pero no la muerte, aunque se comercializan
como alternativas no letales. Pueden causar lesiones graves, incluyendo fracturas y o heridas a órganos internos. Y a eso nos vamos a referir al final. ¿Cuál es su característica de un arma de las cuales nos estamos refiriendo? Utiliza munición no letal. Estos son proyectiles que son en goma dura o compuestos plásticos. Los cartuchos pueden contener gas comprimido, pólvora o mecanismos similares que generan la energía necesaria para que el proyectil salga. Los diseños son prácticamente réplicas exactas de las armas de fuego que existen en el mercado, desde una Pietro Beretta FS-92 a una Sig Sauer. Cualquier arma tiene hoy día casi su duplicado en armas no letales. Diseño similar a armas reales, entonces. Su funcionamiento interno es muy similar al de un arma normal. Son realmente simplificados estos dispositivos. ¿Por qué no son armas de defensa personal? Porque son eficientes hasta los 3 a 5 metros. Su capacidad para detener a un atacante disminuye a partir de esa distancia y ahí hay una brecha en 3 a 5 metros. Incluso se ha encontrado, y más adelante lo vamos a ver, que un disparo no alcanza a llegar más allá de los 35 o 40 metros. Riesgos letales y éticos normalmente no son letales, sin embargo pueden causar lesiones graves, yo diría muy graves, si se usan de manera irresponsable o en zonas, sobre todo muy cercanas, en cualquier parte del cuerpo. Y pueden crear una falsa sensación de seguridad, porque en el fondo no son un arma de fuego. Y empecemos ya con la parte técnica. Entonces, si estudiamos cómo es su trayectoria, mire, cómo es una trayectoria ascendente, esto ya lo hemos visto en varias conferencias, y si no existiera atmósfera, la rama ascendente sería igual a la rama descendente, y entonces simplemente sería aplicar esa física que de pronto muchos de ustedes vieron en el bachillerato en grado 10º o en grado 11, y uno podría calcular el alcance máximo, la altura máxima, el tiempo, pero existe en el planeta Tierra algo que se denomina presión atmosférica, y eso hace que la rama descendente sea diferente. Pero aquí está lo interesante. Esta es una lámina del libro de Trayectorias y Efecto de los Proyectiles de Armas Cortas de Roberto Jorge Loclis, y ahí lo que se está ilustrando es cuál es el comportamiento, la trayectoria de un revólver Colt 38. Entonces, si ustedes se dan cuenta y yo disparo en línea recta, más o menos avanza hasta los 130 metros. Y entonces, si quisiera tener, digamos, efectividad de ese proyectil, tendría que inclinarlo hacia arriba para que diera en el blanco al cual estoy buscando. Y en rojo estoy mostrando cómo es el comportamiento de el comportamiento de un proyectil traumático. Este alcanza hasta los 35 metros. Y aquí está una línea que más o menos varía entre los 3 y los 5 metros en los cuales realmente es efectivo. Y de ahí en adelante se va en caída libre, o sea que la energía cinética disminuye supremamente rápido. Y ya vamos a ver por qué, cuáles son los factores que hacen que ese proyectil disminuya de manera rapidísima esos aspectos por los cuales estoy indicando. Entonces hablamos de un segundo tema, que cómo es el comportamiento de la energía cinética de un proyectil de estos. Entonces, cuando uno estudia un arma de fuego, a la final, el objetivo del proyectil es transmitir al blanco la energía cinética asociada a su velocidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de las armas cortas, los proyectiles tienen
dos movimientos. Uno en la dirección en la que salen y uno segundo que es uno rotacional en torno a esa línea imaginaria que es su centro de masa y gira en torno a eso. En cambio, los proyectiles disparados por armas de fuego de alta velocidad tienen un cabeceo que más o menos hace como esto. Y eso, digamos, es uno de los elementos adicionales que hace que el proyectil sea mucho más letal y transmita mayor cantidad de energía cinética al blanco. Y por eso, digamos, en algunas ocasiones uno encuentra orificios de entrada supremamente pequeños, pero orificios de salida supremamente grandes. Y cuando uno, desde el punto de vista físico, estudia qué es un proyectil, cómo es una energía, qué es la energía cinética, uno sabe que la energía cinética está afectada por dos elementos, uno que es la masa y otro que es la velocidad. La masa, como lo vemos allí en la fórmula, es una constante que depende del peso del proyectil y la velocidad depende con la que sale el proyectil. Entonces, a medida que estamos más lejos de la boca de fuego, la energía cinética va disminuyendo. Y si nos acercamos a la boca de fuego, digamos, esa energía es máxima. En el caso, y ahora nos debemos preguntar, ¿y ese alcance del proyectil de qué depende? Pues, digamos, en principio, del ajuste del arma, de tal manera que la deflagración de la pólvora haga que esos gases que se producen en el momento de la quema de esa pólvora sean realmente eficaces para que salga ese proyectil en una determinada dirección. Y ese ajuste se logra no solamente en la recámara, sino también en el proyectil cuando va saliendo a través del ánima del arma. Si el ánima es muy, muy grande, entonces por los lados se va a escapar gases y el proyectil no va a aprovechar toda la energía cinética que le podría proporcionar ese impulso de esos gases. También lo afecta, como lo dije antes, la presión atmosférica y su forma. ¿Por qué la forma? Entonces ahí pensemos en la aerodinámica. Entonces una cosa es un proyectil puntiagudo que rompe mejor o mejor que logra aprovechar mejor su forma a través de las capas de aire y penetrar esas capas de aire. Un proyectil, digámoslo, de nariz un poco más redonda va a tener un comportamiento diferente con esas capas de aire. Y un proyectil redondo como el de una escopeta va a tener muchísimo más dificultad para avanzar por su forma. Entonces, ese alcance depende del ajuste del arma, o sea, el aprovechamiento de los gases, la presión atmosférica y su forma. Y ya vamos para ver por qué estamos hablando de esto. Ahora les quiero hablar de esa energía cinética y vamos a comparar. Vamos a ver si, bueno, creo que toca dejarlo ahí, o no sé si lo ven mejor aquí. ¿Me pueden confirmar si lo ven mejor ahí? Bueno, entonces, ahí lo que estoy mostrando es la ficha técnica de Indumil para el calibre 9 milímetros. Entonces, Indumil produce 4 tipos de proyectiles 9 milímetros. El 9 milímetros NATO, que es un proyectil con características militares. Full Metal Jacket, eso significa FMJ, o sea que es totalmente encamisado. El subsónico, el Parabellum, el de tiro deportivo. Y miren, por ejemplo, el peso del proyectil, porque estamos diciendo que la energía cinética tiene dos aspectos que los hace variar, el peso y la velocidad. Entonces, en el primer caso, el proyectil pesa 8.1 gramos, en el segundo 10.24, en el tercero 7.45
en el siguiente 8.1 gramos. Y su velocidad en el primero es de 375 metros, la de uso militar, la otra es de 291 metros, subsónico porque está por debajo de la velocidad del sonido, 291. 9 milímetros para Bellum, 335, y el de tiro deportivo, 355 metros por segundo. Esto más o menos 15, eso significa que hubo disparos que tuvieron 15 metros por encima, pero también hubo disparos que tuvieron 15 metros por debajo. Cogieron todos los valores, los promediaron y dio 355, por ejemplo, en este caso. Pero, como les decía, hubo disparos por el orden de 15 y por debajo de 15. Entonces, ahora miremos. Cuando uno calcula la energía cinética, por ejemplo, en el primer caso le da 569 y la energía cinética en el sistema internacional se mide en joules. Entonces, 569 joules. En el caso del proyectil subsónico, 433. En el caso del Parabellum, 469. Y en el caso de uso deportivo, 510. Y sigamos, porque es necesario ver para comparar con los proyectiles usados por armas traumáticas. En el caso, por ejemplo, del proyectil 38 especial, su masa es de 10.23 y su velocidad promedio de 274 metros por segundo. En el caso del 32 largo, 6.46 gramos y su velocidad 236 metros. En el caso del 765, su peso es de 4.69 y su velocidad promedio es de 274 metros. Entonces, miren, por ejemplo, acá, que en el caso del proyectil 38 especial, la energía cinética es de 384 joules, en el caso del 32 largo, 179, y en el caso del 765, 291 joules. Esto es la velocidad boca de fuego, o sea, la energía cinética en ese punto. Y ahora miremos los proyectiles 9 milímetros PAC, que así se denominan a los proyectiles que usa las armas traumáticas. El peso promedio está entre 2.5 a 3.2 gramos. Y la velocidad en la boca de fuego está entre 120, según un estudio de la Universidad Nacional, pero hay unas tablas que reportan que incluso hay lotes que pueden salir a 190 metros por segundo, lotes de munición. Y ahora uno mire, hace ese mismo cálculo y para el primer caso, o sea, 2.5 a 120 le daría 18 julios. Y en el segundo caso, 3.2 gramos a 190 metros por segundo le daría 57 julios. Y uno diría, eso es muy poquito. Pero entonces ahora hay que pensar es cuando hace uno un disparo, y eso ya lo he dicho en otra conferencia que tuvimos hace unos días, cuando hay un disparo hacia arriba y vuelve y cae el proyectil, yo les decía que la energía que tienen cuando cae el proyectil, hay veces tienen energía cinética suficiente para producir fracturas en la tabla craneana, en la parte superior. Y por eso, digamos, fue bien concebido ese concepto de declarar esos disparos hacia arriba, porque no solamente pueden causar heridas, sino pueden causar incluso la muerte. Y ahí es donde está interesante, ¿cuál es la energía cinética de un proyectil en caída con velocidad de 65 metros por segundo? Y entonces, supongamos que es un proyectil 9 milímetros de 8.1 gramos, es de 17 julios. Y ahí es donde uno se sorprende, porque para que se produzca una fractura en tabla craneana, solo se necesitan 17 julios, o sea, una velocidad de 65 metros por segundo.
Y eso está documentado en muchísimas revistas de orden médico, que se encuentran fracturas a nivel del vértex y con dirección arriba abajo. Y entonces se determina que son proyectiles en caída y solo necesitaron 17 julios. Y mire que la velocidad boca de fuego de un arma traumática puede estar entre 18 y 57. Entonces, los disparos, primera conclusión, los disparos a boca de fuego de un arma traumática son supremamente peligrosos, pero supremamente peligrosos es, al comparar energías cinéticas, uno dice, qué cosa tan complicada, porque yo creo que cuando me propusieron este tema, yo no sabía el comportamiento de la energía cinética que puede tener un arma. Sin embargo, es necesario tener en cuenta otro aspecto, y es el siguiente. Ay, me pasé. Y es cómo es la forma de un proyectil cuando sale del arma. Y esto porque es importante. Entonces, la mayoría, yo sé que estoy casi seguro que la mayoría han visto un proyectil traumático de estos proyectiles, llamémoslos de salva, que utilizan este tipo de armas. Son de esta forma. Entonces, en esta parte tienen metido un dispositivo en caucho o en pasta, y por fuera tienen, digamos, están recubiertos con una pintura que les da mayor estabilidad. Y aquí esta es una fotografía de cómo queda el proyectil cuando el proyectil es disparado. Miren que la forma de cierre no desaparece. Y entonces eso significa, tal vez aquí habría uno que hacerse una pregunta, y es, ¿cómo es la forma de un proyectil cuando sale el arma? Y la respuesta es, no lo sé. Tendría uno que pedirle el favor a esas personas que tienen cámaras de alta velocidad. Las cámaras de alta velocidad toman por el orden de 1000 fotografías por segundo, 1500, hacer un disparo y ver cómo es el comportamiento, porque aquí lo que yo entiendo es que el proyectil se tiene que alargar, porque es que la boca no se deforma, no se abre. Si se abriera, uno diría el proyectil conserva su forma. ¿Y por qué es importante? Miren cómo es el comportamiento de las capas de aire cuando van. Entonces todos viajan, los proyectiles en este caso viajarían de derecha a izquierda. ¿Y cómo es el comportamiento de las capas de aire alrededor de esos dispositivos? Entonces, miren, la segunda es un ala y la tercera es un plano paralelo a una capa de aire. Entonces, todo esto a la final afecta el poder de penetración o la capacidad de daño. Y la otra que afecta es la siguiente. A ver qué se me hizo. Y entonces pensemos, bueno, ¿y cómo son las características de un arma traumática? Bueno, la primera es que suelen ser de calibre 9 milímetros. Por eso hay veces muchas personas se equivocan y piensan que son armas 9 milímetros. No, son 9 milímetros PAC o PA, hay veces. Su cuerpo está fabricado en polímeros, policarbonatos o metales ligeros. Su ánima es totalmente lisa. ¿Y eso qué significa? Que el proyectil cuando sale no tiene una rotación. Tercero, que las presiones dentro del proyectil son supremamente bajas. Y este aspecto es supremamente importante porque es que, si ustedes recuerdan, también lo he dicho varias veces en otras conferencias que hemos dictado con el Centro de Especialistas, las presiones internas al interior de un cartucho en el momento de la deflagración pueden alcanzar los 3200 PSI. Y entonces imagínense que una llanta de un vehículo cargado se infla a 120 PSI. Las llantas de su vehículo, de su automóvil, las colocan a 32. Y
la presión interna de un cartucho puede alcanzar los 3.200 PSI en un tiempo no superior a los 15 milisegundos. Entonces, esto es supremamente curioso porque lo que significa es que el arma tiene que ser lo suficientemente, su material con que está construido tiene que ser lo suficientemente fuerte para mantener esas presiones de tal manera que no se le explote el cañón. Doctor Javier, qué pena. Es que creo que la imagen se está compartiendo netamente el del Word. Entonces, para que se vuelva a compartir. ¿Aquí? Sí, eso. Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces, les decía que esas presiones son muy grandes y la estructura del arma debe ser supremamente estable para que nos garantice de que ese proyectil va a salir y se va a aprovechar. Una arma, como un arma traumática, lo que nos está diciendo es que está construida en polímeros, policarbonatos o metales ligeros. Esas armas no van a poder resistir pongámosle un cartucho 9 milímetros. Si utilizamos el Sistema Internacional de Medidas para referirnos a un cartucho 9 milímetros de arma traumática, tendría uno que decir que es 9 por 21, o sea, 9 de diámetro por 21 de longitud. Si pensamos en un parabellum, es 9 por 19. Y si pensamos en un 9 milímetros corto, entonces es 9 por 17, pensando en el Sistema Internacional de Medidas. En este caso, esas armas, si uno los midiera, diría es 9 por, y tiene las mismas características de la forma como encaja, como la uña lo extrae, y entonces uno podría decir, ah, no, esa es un arma que puede disparar un 9 milímetros, y la verdad es que no lo puede hacer porque cuando el arma siente esas presiones tan grandes, inmediatamente se estalla. Es más, pueda que resista la presión del cartucho en el momento de la deflagración, pero cuando el proyectil entra al ánima del arma, queda allí y la presión interna de los gases que intentan sacar al proyectil hacen que el cañón se estalle. Y eso es muy normal. El otro problema, y aquí viene, y es que dice baja letalidad. ¿Y por qué es baja letalidad? Porque el proyectil no conserva su forma al momento del impacto. Digámoslo así, impacta y al momento de impactar se aplasta. Entonces, por eso se denomina baja letalidad. Entonces, ¿es posible convertir un arma traumática en un arma de fuego? Absolutamente, la respuesta es no. La coloqué allá bien. Y aquí coloqué una figura porque es que esas presiones esta fue la mejor fotografía que encontré, porque esas presiones internas que hay en el momento de la deflagración, lo que nos están mostrando son unos enormes esfuerzos del arma para resistir esa expansión. Y un arma bien diseñada, pues lo resiste sin ningún problema. Entonces, la pregunta ahora es, pero ¿solamente la fuerza de expansión? No. Mire, fuerzas que soporta un arma de fuego al momento del disparo, una fuerza de retroceso, esa es la que uno siente cuando dispara el arma hacia atrás, una fuerza expansiva de los gases y además hay una fuerza de rozamiento que es supremamente grande cuando el proyectil sale a través del ánima. Esa también es tan fuerte que las estrías quedan totalmente marcadas alrededor del arma. Y en ese momento los esfuerzos son máximos, pero son máximos para que se aproveche toda esa expansión. Y debe ser así porque es que cuando se produce la deflagración de la pólvora y se va quemando,
ella no se quema así instantáneamente porque entonces sería una explosión, sino la combustión es progresiva. Entonces se va quemando poco a poco, poco a poco. Obviamente ese poco a poco uno realmente no lo percibe como poco a poco, sino como instantáneo. Y allí vemos, entonces acá lo que les quiero mostrar, en este caso esto es una pistola. Entonces el cartucho está dentro de la recámara del cañón, y si accionamos la número 6, que es la aguja percutora sobre el fulminante, esta zona que está aquí alrededor va a recibir enormes fuerzas fuerzas que son de expansión, y el proyectil tiene que salir. Entonces, si pensamos en cómo es un arma traumática, es exactamente igual a un arma real, pero solo que, como lo dije anteriormente, está construida en elementos realmente muy poco resistentes. Entonces, el arma se puede estallar acá en este punto, se puede estallar al momento que el proyectil salga, pero mire, hay una fuerza de retroceso. Entonces, esto también se puede ir de para atrás y desbaratar esto que se ve aquí como la base de la recámara, y esto también aquí se puede romper. Y uno dice, pero en un revólver no pasaría eso. Exactamente pasaría lo mismo. Mire, en los cartuchos se mete la munición, o los cartuchos se meten en los alvéolos, en este caso acá, y se monta acá en este pasador y se enfrenta al cañón. Entonces, cuando hay un disparo, entonces la fuerza de expansión la va a resistir el tambor. Pero a medida que sale, entonces vamos a tener fuerzas de rozamiento. A medida que sale por el cañón van a existir esas fuerzas de rozamiento. Y también van a existir esas fuerzas de retroceso. Entonces a uno se le puede romper aquí estos soportes hacia atrás. Normalmente puede ser antimonio, puede ser hierro colado. Entonces todas esas no soportan ese tipo de enormes esfuerzos. Y además, como es un esfuerzo instantáneo, les decía que 15 milisegundos en los que se producen esas presiones internas, entonces por eso es que, digamos, el arma tiene que ser lo suficientemente robusta para soportar ese tipo de esfuerzos. Entonces, nuestra invitación a la conferencia decía: ¿sabías que en el 2024 una de cada 3 armas traumáticas incautadas en Colombia presentaban potencia suficiente para perforar tejido óseo, o sea, menos de 3 metros? Y entonces aquí me quiero devolver de nuevo a esta que es el estudio de la energía cinética. Entonces, mire, y el mejor ejemplo es que un proyectil en caída libre puede incluso superar los 65 metros por segundo. Y esta velocidad de 65 metros por segundo es suficiente para producir una fractura en cráneo. Y lo que nos indica esa caída libre es que nos está representando más o menos 17 julios en energía cinética. Y ahora, la velocidad a boca de fuego entre proyectiles de 2.5 a 3.2, lo que nos está indicando es que hay energía incluso superior. Mire, entre 18 y 57 julios puede generar un arma de fuego a la boca del cañón. Entonces, todos los disparos son supremamente graves. En Colombia hemos tenido lesiones, y ahora le voy a dar la palabra al doctor Aníbal para que nos explique cómo pueden ser, por ejemplo, lesiones. He visto lesiones a nivel de carótida que provocan la muerte. He visto lesiones en los ojos. La literatura que uno encuentra en internet dice que un disparo incluso
3 metros en el ojo, incluso puede causar hasta la muerte, porque no solamente, digamos, revienta el ojo, sino que puede incluso penetrar. Y obviamente un disparo a muy corta distancia, mire, puede provocar lesiones por el estudio de estas comparaciones de energía cinética a muy corta velocidad. Digamos, uno, a pesar de la energía cinética ser grande, hay veces no esperaría, porque es que como el proyectil se deforma por ser de goma o ser de pasta, entonces no es que se transfiera puntualmente la energía, sino que la disipa en una zona. Entonces ahí disminuye un poco esa energía cinética. Entonces, doctor Aníbal, lo invito a que nos hable un poquitico de qué pasaría en ese tipo de lesiones y yo me retiro y al final terminamos con una conclusión. Por supuesto, doctor Nasti Blanco, ya va a continuar el doctor Aníbal. Mientras tanto, les comento que pues, respecto a la información que les plasmo en el chat para el diplomado que estamos realizando en alianza con Focus Noticias, este será por litigación estratégica en casos de violencia sexual, como se los había comentado al inicio, tiene un costo actualmente de 900.000 pesos. Hasta el 16 de agosto está en oferta para que puedan participar y nos puedan acompañar en este proceso formativo que estoy seguro de que será de mucha ayuda. El doctor Aníbal, con ustedes. Muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias, doctor Javier. Bueno, una de las cosas que se vendió la idea en muchos países, incluyendo Colombia, como armas no letales. Todas estas armas traumáticas, las armas que funcionan con gases, con aire, con presiones, que no son pues armas que vienen con pólvora. Eso es un error, porque cuando usted lee la ficha técnica y lee la literatura científica, dicen de baja letalidad. Y el doctor Javier comenzó tocando este tema. Claro, no es lo mismo que te disparen con un arma de estas a 1 metro a que te disparen con una .50 o un arma de fuego 9 milímetros o un calibre 38, ¿cierto? Es de menor letalidad. Y aquí viene algo muy importante, porque es que ustedes como abogados que están liderando los procesos en los diferentes casos, algo que hemos aprendido, Javier ya lleva 33 años, si no estoy mal, en todo este tema, trabajo con fiscalía, con defensoría, hoy en día en la parte privada, está con nosotros. ¿Qué es lo que hemos ido viendo y escuchando? Cada día nos tenemos que acercar mucho más a esa objetividad. Y, por ejemplo, él les dejó un dato muy importante que está registrado en los libros, que se ha medido, que es ¿y cuánto necesitamos para perforar un hueso? ¿Ya? Hay un libro muy bonito que se llama, bueno, bonito desde el punto de vista forense, que se llama Trauma óseo o Skeletal Trauma en inglés. Lo hizo uno de mis profesores, digo con mucho orgullo, fue uno de mis profesores, el doctor José Pablo Baraybar. Antropólogo forense peruano que ha trabajado en diferentes países, hizo una compilación de mucha literatura sobre el hueso. Y aquí recopila muchas investigaciones científicas y dice, venga, para fracturar un hueso usted necesita 60 metros por segundo, que el objeto vaya a 60 metros por segundo. ¿Listo? El doctor Javier tiene otra literatura, 65 es más o menos, es el promedio, 17 joules, ¿cierto? Esto se midió para hueso. Resulta que aquí viene una cosa muy importante y voy a compartir la pantalla. Les voy a compartir toda esta pantalla. ¿Por qué? Esto hay que entenderlo dentro del cuerpo. Este es un modelo 3D de un hombre, pero hay algo importante. Retirémosle la piel, retirémosle los músculos, quedémonos solo con el hueso, ¿ya? Resulta que aquí, aquí, ¿cierto? Pues nuestro cráneo
sí es duro, pero en ciertas regiones, ¿ya? Una de las partes más duras de nuestro cráneo es la glabela, técnicamente, en palabras sencillas, el entrecejo, lo que queda justo en la mitad de las cejas. ¿Listo? Es una de las partes duras. Y otra de las partes muy duras que tiene nuestro cráneo es la parte de atrás, la parte más prominente. De hecho, a los hombres se nos nota muchísimo más. Tóquese la parte de atrás de la cabeza y usted nota que hay un pequeño saliente y luego continúa la nuca y el cuello, ¿cierto? Ese pequeño saliente es donde está justo este ligamento. Estas partes son muy duras. Yo tuve la oportunidad hace muchos años, cuando trabajé en medicina legal, de trabajar con cadáveres esqueletizados, y pues vi no uno ni dos, cientos de cadáveres frescos y cadáveres descompuestos. Pero en medicina, pues esto también lo estudiamos en general. Y uno dice, estas partes del hueso es importante que ustedes como abogados que comienzan a hacer uso de herramientas forenses y cada día mucho más, porque esos somos los peritos en los diferentes escenarios, pues tenemos huesos muy duros como estos que les señalo, pero tenemos en el cráneo otros un poco más delgados. Este que acabo de quitar, lo voy a regresar, voy a retirar este. Entonces tenemos huesos muy delgados. Por ejemplo, este de aquí que estoy marcando de azul puede medir 4 milímetros, 3 milímetros, depende de la contextura del sujeto, su alimentación, su genética, ¿cierto? Pero es que cuando a veces uno escucha o las abuelas le cuentan historias, o los abuelos, dicen es que le pegaron un puño o una patada en la sien y se murió, o en el sentido, ¿ya? Estos huesos son muy delgados, mientras que estos que decíamos que eran muy duros, el de adelante y el de atrás, pueden llegar a tener espesores por encima de 1 centímetro y son fuertes, son compactos, tienen doble tabla, una externa y una interna, ¿ya? Que eso sirve para, con algo que con el doctor Javier, cuando revisamos los casos, sirve para hablar y decir, venga, tiene una craterización de esta forma o es una delaminación. Bueno, ya es un tema técnico mucho más profundo cuando estamos hablando de lesiones por proyectil de arma de fuego o de un trauma balístico. Entonces, es importante comprender y llevar esto a números para que no se quede simplemente como una anécdota diciendo, sí, esas armas como que lesionan. No, está medido. ¿Y cómo se midió eso? Pues cogieron cráneos y se les disparó objetos a diferentes velocidades, una y otra vez, hasta que se hace pues unos estudios estadísticos y se determina y se dijo, venga, promedio son estos 60 metros por segundo o más. ¿Listo? Igual que el doctor Javier, que también es experto en temas, especialista en temas de reconstrucción e investigación de accidentes de tránsito, hay algo similar y lo hemos hablado en varias ocasiones. ¿Por qué 60 kilómetros por hora y no 80 kilómetros por hora? Y ahora en Bogotá que lo bajaron a 50 kilómetros, ¿o por qué 100? Porque eso está medido en investigaciones científicas. Usted le coge un carro a 20 kilómetros por hora, ¿ya? Palabras sencillas, pues es menos probable que si usted se muera, ¿cierto? Pero si lo coge a 20 kilómetros por hora es como, párese, límpiese, continúe. Sí, le van a quedar algunos raspones, algunas cositas, ¿ya? Pero si lo coge a 50 kilómetros por hora, el asunto cambia. Y si es por 60, la probabilidad ya aumenta bastante que se muera. Y si es por encima de 100, pues a lo mejor un bracito termina allá, una piernita termina allá, la cabecita termina por otro lado, ¿cierto? Aquí, pues se han hecho diferentes mediciones. Quería traer este dibujo en 3D por una situación. Ustedes recuerdan la noticia hace, ya son algunos años, donde hubo una pijamada en Barranquilla. Si no estoy mal, fue Barranquilla, Santa Marta o Cartagena. Bueno, en una de estas ciudades hubo una pijamada y una jovencita le disparó a otra con un arma de estas que se vendió la idea de que no era letal y le disparó en el cuello. Con la mala suerte, pues que esto está lleno de arterias, venas. Estamos hablando de una jovencita, por lo general los jóvenes son delgados, poca grasa. Además, pongámosle piel y pongámosle músculos y se los vamos a comenzar a retirar. Bueno, la piel, médicamente, para tenerlo en cuenta. Esto es un dato médico súper importante para ustedes que a veces ustedes escuchan lesión penetrante
no penetrante y cambia, simplemente es de un paso al otro, tentativa de homicidio, lesiones personales, ¿cierto? Pues mire, retiremos la piel e inmediatamente, ¿qué le queda abajo? Este músculo que lo voy a tocar, que se llama el platisma. Para que ustedes se den cuenta del platisma, pues coja y apriete duro el cuello, contraiga el cuello y contraiga la boca e inmediatamente siente por abajo el músculo que se contrae. ¿Listo? Ese es el platisma. Cualquier cosa que cruce el platisma, de aquí a lo profundo, ya es una herida profunda. Clínicamente, esa persona se tiene que llevar valoración por cirujano, ¿ya? Pensar que está en riesgo la vida, prepararse por una obstrucción de vía aérea, una lesión arterial o una lesión neurológica o todas a la vez. Es así de grave cuando llega esto. ¿Listo? Apenas cruza este músculo o cruza este de acá. ¿Listo? En ese caso, esta chica, vamos a continuar, pues le dispararon, cruzó todo esto, todos estos músculos, que la verdad hay muy poquitos centímetros, pueden haber 3 centímetros, 4 centímetros. De hecho, si usted se coloca los los dedos al lado de su tráquea, va a sentir su pulso carotídeo. ¿Cuál es ese? Este. En ese caso, la perforó y esta chica terminó muriendo. Pero supongamos que en ese caso no se hubiera muerto, que simplemente hubiera golpeado ese proyectil, ese objeto, ese proyectil de goma, y pues no le lesiona, solo le queda el morado y ay, te quedó el morado, parece el chupón, un chupón, tu novio te mordió. Imagínense el contexto de eso, imagínense que eso sucede. Pues, ¿qué pasa? Esto, y eso les hablaba el doctor Javier, el tema de la energía cinética, ese morado no es gratis, y de hecho si a mí me preguntan, le digo, eso es gravísimo, puede suceder muchas cosas extremadamente graves, y las hemos visto, que esa energía se transmite y termina golpeando estas estructuras que están aquí dentro. Vámonos a las más serias aquí, las voy a marcar de azul. Esto, que es la yugular, ¿cierto? Y esta, que es la carótida. Si usted golpea a esa velocidad o con esa presión o con esa energía cinética, estas estructuras pueden formar una cosa que se puede formar primero una contusión, una lesión de esa arteria, puede llevarlo a una trombosis. Como esto saca sangre y mete sangre al cerebro, pues ¿qué pasa? Ese cerebro se va a quedar sin oxígeno. ¿A qué lo lleva? A un evento cerebrovascular isquémico. En pocas palabras, se le infartó ese cerebro. De hecho, hace muchos años miré un caso de una lesión de arteria carótida, pues un tema de un accidente muy, muy, muy triste, porque era una persona como cualquiera, súper productiva, llegó a tal punto de quedar como un vegetal. ¿Ya? O sea, uno aquí ve cosas muy serias y fue una lesión, pues de inicio se subestimó, ¿cierto? O sea, pues nadie esperaba una lesión tan grave de esas. Pero los quiero llevar por un recorrido más allá. Aquí les voy a presentar, mire, esto es un artículo científico, es público, ahorita se los voy a copiar de una vez porque no es que la verdad se me olvida, lo voy a pegar aquí. Al que lo quiera consultar, es el libro. ¿Ya? Miren. Armas no letales que resultan en traumas oculares. ¿Listo? Ahí cuando tengan tipito, se lo pueden leer. Muchos lo leen y después vienen, nos buscan, pues pueden ser este tipo de objetos. Doctor Javier, sé que este objeto se nos parece a algo que hemos venido revisando, ¿cierto? De una persona que recibió, de hecho, aquí está, un trauma en un globo ocular muy severo. Mire, ¿qué pasó aquí? Aquí está documentado. Se hablan de baja letalidad o no. En este caso, pues hay todo un contexto de esta lesión. Cada caso es muy particular y lo que lo hace muy particular es el contexto. ¿Dónde estaba? ¿Qué sucedió?
¿ya? Hay una de las cosas que a mí me parece tremendamente peligrosa a los que les gusta jugar con estas pistolas de pintura. De hecho, he visto muchas imágenes, personas con sus hematomas o sus equimosis. Miren, entonces, chao globo ocular, lo estalló. La presión con la que viajan estos objetos es muy superior a la presión de un globo ocular. De hecho, hay a los que usan gafas, creo que han ido al oftalmólogo, al optómetra y les miden la presión, porque eso puede producir glaucoma. Hay una cosa tremendamente sensible en el ojo y es la presión que tiene el globo ocular. Entonces, cuando le colocan un objeto de esas presiones, pues el daño es severísimo. Mire, aquí en un lado ustedes ven un ojito bien redondito, en el otro se perdió la anatomía, chao ojo, eso se perdió. ¿Listo? Ahora, en este artículo, de hecho aquí ustedes lo pueden buscar en internet, ¿ya? Muerte y armas no letales, un caso de homicidio por trauma penetrante sin proyectil. ¿Listo? Lo voy a copiar, lo voy a llevar, los que les gusta leer por ahí, lo pueden buscar en internet, esto es público. ¿Listo? Son revistas serias, de hecho esto le pertenece a revistas muy grandes, indexadas, que se toman el trabajo de, antes de publicar cualquier cosa de estas, lo suelen mandar a pares para que lo critiquen y de hecho la probabilidad de que lo retrasen es altísima. Esta gente recibe muchos, de hecho solo el presentarse, para que a uno le reciban un artículo, toca pagar para que se lo reciban, y eso no quiere decir que lo van a publicar, sino que se van a tomar el trabajo de revisárselo, y si algo le dicen, corrija tal cosa, y hay que volverlo a enviar, si ya no ha cambiado o no han hecho los ajustes, le dicen, hasta luego de aquí. ¿Listo? No le devuelven la plata. Solo por revisarlo hay que pagarlo. ¿Listo? Eso tiene su particularidad. Mire que este caso es de un homicidio. Lo voy a ampliar. Los que me conocen saben que siempre entro, busco y les presento esto aquí en Calientico. Mire, esto es un muerto, ¿ya? Le están documentando sus prendas, testigo, mire la lesión en la piel, un orificio, ¿cierto? De entrada, mire, aquí que cruzó, costillas, o aquí hay parte de un pulmón, mire cómo lo perfora, ¿cierto? Mire el arma. Doctor Javier, ¿qué tipo de arma? Estas funcionan es con cilindros a presión, gas a presión, ¿cierto? Sí, esas funcionan con aire comprimido. Exacto. Entonces, bueno, aquí hay algo pues ya más técnico, pero mire, ¿de qué depende esto? De la distancia, de las prendas que tenga, ¿listo? Del objeto. Por aquí hacen una pregunta, voy a dejar de compartir pantalla. Este tema es bastante interesante, extenso, ¿cierto? Pero hay una pregunta, doctor Javier, muy interesante sobre esto. Por aquí nos preguntan, ¿qué pasa cuando se modifican este tipo de armas? Que lo hemos escuchado que lo modifican con balines o fragmentos metálicos. Y ya Yo no la verdad no creo que se pueda modificar como tal. Lo que hay que pensar es cómo es la constitución del cartucho como tal. Y perdónenme, me devuelvo un momentico y les vuelvo a presentar esa filmina. Permítame para contestar esa pregunta. Hay que ver miren cómo es la forma de cierre del cartucho. La única manera sería, digamos, abrir aquí y meter, digamos, como un balín aquí dentro de esta estructura. Pero meter aquí y reemplazar por un balín es casi, digamos, muy difícil. Pero si lo... Y la otra, no conozco qué tan largo sea como tal un cartucho, porque es que yo he visto y he encontrado este tipo de vainillas, incluso estas las encontré en la calle, en alguna ocasión las recogí y observaba que no se deformaron, pero yo no sé qué tan largo sea el proyectil usado por goma. Primero sé que el peso es muy bajo, pero así como está reportado en las tablas, pero la verdad no sé
No sé cuál sea, que se pueda hacer eso como tal. Sería así la respuesta a esa pregunta. Ok, ok. Bueno, Daniel, por favor, para escoger preguntas e ir cerrando. Por Ya, acá nos ya preguntan, vamos de una hora. activar el sonido. Sería ideal si se pueden escribir las preguntas al chat, ya que la restricción de pronto del evento nos impide un poco el activar el audio. Mientras tanto, les Pues voy mientras las presentan, les voy a mostrar rápidamente unas figuras de armas normales y armas. Mire, a su derecha encuentran las armas traumáticas y a su izquierda están las armas reales. La superior izquierda es una Glock modelo 17. La de abajo es una Pietro Beretta FS 92 y es casi idéntica a esta. Incluso están al mismo tamaño y lo mismo la otra. O sea, nosotros conociendo un arma hasta que usted no la coge y sabe que el peso es diferente, no se da cuenta que es un arma totalmente diferente. Entonces, como tengo la posibilidad para cerrar, entonces quiero terminar con las conclusiones. Un arma traumática no puede disparar, eh, no puede disparar munición real. Eso de que fue adaptada, eso es totalmente imposible. Tendrían que reemplazar todo la estructura y que soporte fuerza de retroceso, fuerza de expansión y reforzar el cañón. Entonces, por más buenos armeros que sean, eso es totalmente imposible porque estos son aparatos sincronizados muy bien hechos. Les presento al equipo del Centro de Especialistas Forenses y aquí estamos todos. Y por último, cuando nos quieran buscar, también a través de nuestras redes sociales, allí nos encuentran. No sé qué preguntas haya. por acá, doctor, hay una pregunta. Dicen, en relación a la comercialización de armas traumáticas, si se hace uso del monopolio Indumil, ¿se debe tener permiso del porte o tenencia de estas armas? ¿Sabe usted si hay regulación para los vendedores hablando en Bogotá o ejemplos, por ejemplo, en San Andresito? Yo sé que hay un decreto ley que regulariza este tipo de artefactos y se debe cumplir con eso, pero en cuanto al lugar de comercialización, no. Debe tener algún permiso especial, la verdad no he leído el decreto ley y pues habría que ser un poquito más preciso. No puedo hablar sobre ese aspecto porque no lo conozco bien. Listo, doctor. Y nos dicen, por ejemplo, en este caso, si se modificara la munición de la ojiva, incluyendo la ojiva, ¿la pistola traumática resistiría el disparo? Si el proyectil se modificara y saliera muy preciso, estallaría el cañón. ¿Por qué? Porque es que al ser metálico saldría muy preciso y los gases no tendrían por dónde escapar y entonces al producirse la deflagración esto estallaría. Para los que son, yo creo que los que somos balísticos, alguna vez en la vida se nos ha estallado un arma en el momento de una prueba y eso es una cuestión de riesgo, por eso los elementos de protección son indispensables, pero es una cuestión que da susto cuando eso sucede. Claro, doctor, con su experiencia de haber visto pues muchas cosas y pues muchos eventos de esta categoría, pues agradecemos mucho el espacio que nos ha brindado el doctor Javier y el doctor Aníbal. Ha sido yo creo que bastante enriquecedor para todos. Les recuerdo que podrán calificarnos. Allí acabo de anexarles el mensajito para que puedan calificarnos en nuestro sitio de Google. Y pues no siendo más, doctor, no sé si quiera dar los agradecimientos de pronto a nuestros audientes, a nuestros... Mira, y Sí. hay unas preguntas, hay unas personas, vamos a escoger 3 personas que levantaron la mano, bueno, que nos quieren preguntar. Edgar Alfonso, denme un segundo, que nos habían levantado la mano.
Voy a buscar aquí. Edgar. Puedes prender el micrófono. Y Bueno, Aleph, ya les... buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, pues quería hacer una pequeña aclaración, porque soy experto en seguridad y pues el decreto ley que el doctor hablaba anteriormente incorporó que todas estas armas traumáticas deberían ser monopolizadas por Indumil, pero la Corte Constitucional declaró el artículo 7 de este decreto ley, lo declaró inexequible y pues las armas vuelven a ser de libre comercialización. Para ese entonces, todo el que tuviera un arma traumática debía entregarla a Indumil. Indumil le hacía el remarcado y le daba su permiso para aporte, ¿sí? Y los comerciantes de armas debían también entregar sus armas. Indumil la remarcaba y les entregaba su permiso para aporte y podían ser listas para comercialización. Hoy en día, la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 7 de este decreto ley y pues se pueden comercializar y se pueden portar sin ningún problema. Otra aclaración que quería hacer, he visto en muchas oportunidades que sí modifican el arma, un arma de traumática, la modifican, pero como lo aseguraba el doctor anteriormente, se estalla el arma, pero pues son armas como desechables, digámoslo así, se utilizan una vez y ya no vuelven a servir, pero sí las han modificado y han modificado su munición para realizar atentados contra personas y pues como el arma se estalla, pues es de un solo disparo y se desecha, pero sí las han modificado y han modificado la munición para cometer delitos. Gracias. Ay, muchas gracias por su aporte. Súper, muchísimas Sí. gracias, Edgar. O sea, muy, muy valioso. Por ejemplo, esta parte, bueno, nosotros estamos cada uno metidos en nuestro pedazo, ¿cierto? Forense, pero esto de qué ha sucedido y cómo lo autorizaron. Yo siempre he tenido una duda. Y Javier, tú que has trabajado cercano a la Corte, ¿cierto? A la Corte Suprema de Justicia o en investigaciones muy complejas. Siempre he tenido la duda si a nivel de Corte o Corte Suprema de Justicia o tribunales, cuando suceden estas consultas o se lleva esto, consultan expertos técnicos, porque este es un tema muy complejo, muy técnico, que ha dado mucho de qué hablar, no en Colombia, sino en todo el mundo. Yo la verdad creo que no se consulta, incluso por el mismo decreto 2535, cuando dice que las armas de uso civil son hasta tal calibre y sucede que el 38 es superior al 9 milímetros, entonces hay cosas que no se consultan, simplemente ya... Corazonada, simplemente Sí. lo deciden por corazonada. ¿Por qué lo digo? Pues yo no soy experto en leer sentencias, pero pues a veces con los amigos abogados. Está otra persona ahí con la mano levantada. Sí, Aleph, por favor. Sí, muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Gracias por la oportunidad. Bueno, curiosamente, en este momento, en mi firma de abogados con mis compañeros, tenemos un caso muy particular, puesto que la persona que defendemos, según los testimonios, portaba un arma traumática, ¿cierto? Sin embargo, pues lo están imputando como un coautor, ¿sí? Porque en algún momento dicen que existió un arma de fuego 9 milímetros, que él coparticipó pues con otra persona. Sin embargo, en los relatos de los hechos realizados por la Fiscalía, básicamente dicen pues que la víctima sí fue o se tenía a muy corta distancia, que encima pues fue perseguido en moto
y ellos aducen que hay un compromiso óseo múltiple y un derrame articular con una fractura a nivel de epífisis proximal de peroné. Pero en todas las historias clínicas describen que nunca encontraron el proyectil, que el proyectil se desvaneció o nunca pudieron en esa exploración clínica extraer el proyectil. Dicen que es consistente la herida con arma de fuego, sí. Y básicamente en los dos centros de atención de urgencias no logran dar con ese proyectil. Mi pregunta plausible ¿es posible que este tipo de heridas que acabo pues de referirles sí sea con un arma traumática? Porque pues obviamente esto impactaría ¿qué? En el delito. Al ser un arma traumática no hablaríamos de un delito más como es el artículo 365 de porte de armas ilegal y demás. ¿Sí me entienden? Sí. Estamos hablando de eso. Esa es mi pregunta puntual. ¿Es posible que un arma disparada a tan corta distancia puede causar este tipo de lesión? Doc, esa parte conmigo, mira, es lo siguiente, estaba presentando aquí, y de hecho en la grabación el día de mañana ya está disponible en YouTube, revisen que mostraba un artículo y revisen cómo quedaba la entrada. Aquí hay algo particular, usted me está hablando de peroné, ¿cierto? Me está hablando de peroné. El peroné, básicamente, si estamos cerca al tobillo, es peroné, alguito de grasa, que es tejido celular subcutáneo, piel. ¿Listo? Se impacta y depende de la distancia, puede entrar, puede golpear, fracturar y no aparecer nada. Es algo muy importante, Doc. Mi recomendación, ¿cuál es? Pida historia clínica completa, completica. Y dos, esta persona debe tener una radiografía. Solicitar las radiografías, todas las que existan. O sea, este caso necesita historia clínica completísima. ¿Por qué? Porque le están hablando de una fractura. Ojalá estas radiografías estén en medios digitales, que hoy en día en toda parte están digitales. Eso se puede ampliar si hay otro objeto, muy probablemente, si es un proyectil de arma de fuego, esperemos. ¿Y qué es lo que hay que ir a buscar? Si quedaron rastros. De hecho, hoy con Javier estábamos en una reunión y estábamos revisando precisamente temas de radiografías en lesiones por proyectiles de arma de fuego. Se puede encontrar algo, pero aquí vamos a depender, uno, historia clínica completita, dos, radiografías, o se puede poner en contacto aquí con Daniel a través del mismo número de WhatsApp para que nosotros acá hace mucho tiempo, pues es que hemos visto tantos casos y se ha ido trabajando poco a poco, tenemos como un formato para solicitar historia clínica completa, porque muchas veces la solicita y lo que les entregan es el resumen o la epicrisis, ¿listo? Y eso no sirve para tomar estas decisiones, se necesita completa, él le puede facilitar el formato y cuando lo tenga, pues ya en una consulta entrar y revisar ese detalle. Se necesita muy específicamente historia clínica completa para mirar esos primeros momentos de la atención junto con la radiografía. Bueno. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias. Listo, sí, señor, para servirle. Bueno, Edgar, por aquí levantó, ya lo bajó. Por último, invitar a nuestros colaboradores pues a que nos califiquen. Ahí acabo nuevamente de enviar el mensaje para que puedan calificarnos y pues también para que nos puedan contactar. Recuerden que el número de contacto es el 318-712-8534 y desde allí yo pues Daniel Félix estoy atento frente a todas las comunicaciones que tengan frente al Centro de Especialistas Forenses. Muchas gracias por su atención, estamos para servirles. Sí, muchas gracias a todos. Buen día, buena noche, muchas gracias, que nos califiquen, eso nos anima, aquí hemos creado este espacio para continuar. Y nada, estamos para hacer este tipo de eventos, van a quedar en nuestro canal de WhatsApp, estamos escribiendo siempre blogs que los vamos colocando en la página para aquellos que necesiten para temas de educación o de consulta o que les guste leer, y cuando tengan también ya temas de pericias puntuales, asesorías puntuales,
Siempre recuerden que arrancamos por una consulta para mirar si les podemos servir, cómo, para qué, para estudiar. Son consultas que duran 45 minutos directamente con el especialista forense de interés. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Daniel, doctor Javier. A ustedes, muchas gracias.